Llegamos al último video de la clase introductoria a la inferencia estadística. Hablemos de un método no paramétrico o más aproximado que se llama The Bootstrap, que es muy útil para construir intervalos de confianza cuando no sabemos bien la distribución de la sampling distribution. Entonces, usamos nuestro conocimiento de la sampling distribution, gracias a la teoría asintótica de la media o de las proporciones, para calcular o de hecho desde cualquier estimador de máxima verosimilitud, para calcular el error estándar de este estimador, en este caso la media. ¿Qué pasa si no podemos asumir que estos estimados son una distribución normal, mis estimadores? O no conozco la distribución. Entonces la idea del bootstrap es usar los datos muestrales para poder simular de cierta manera la sampling distribution y poder aproximar esa distribución y sobre esa construir mi intervalo de confianza o mi error estándar. Este método es bien popular, fue inventado por Bradley Efron, profesor del Departamento de Estadística de la Universidad de Stanford, un estadístico bien famoso. Y la idea conceptual es que si yo asumo que mi muestra es representativa de la población, yo podría crear varias variaciones de mi muestra, y asumir que esas son distintas muestras de mi población, y me aproxima a una sampling distribution. Entonces la idea es que yo de mi muestra tiene tamaño n, saco muchas muestras, cada muestra también de tamaño n con reemplazo. Entonces, al hacer con reemplazo, repito algunos ejemplos y algunos se quedan afuera. Y entonces creo distintas perturbaciones o variaciones de mi muestra. Y por cada una de estas muestras simuladas, yo calculo mi estadístico muestral, la media, la mediana, un percentil, lo que yo quiera, un estimador de máxima verosimilitud. Y la gracia es que así yo obtengo una distribución sobre mi estadístico simulada, y sobre esa yo puedo calcular intervalos de confianza o percentiles o errores estándar. Entonces nosotros hacemos esta simulación, se lo voy a mostrar en un código. Básicamente de mi muestra saco K muestras con reemplazo del mismo tamaño y aproximo de cierta manera a mi sampling distribution. Entonces, de cierta manera lo que estamos haciendo, estamos tratando a nuestra muestra única como la población, y estamos repetidamente muestreando con reemplazo para generar muestras para nuestro análisis. Eso asume que nuestra muestra refleja bien a la población, que es razonable si nosotros creemos que nuestro método de muestreo está insesgado. Para muestras pequeñas, claramente esto se puede romper. O sea, claramente si muestras pequeñas o cuando la distribución original tiene colas muy anchas o muy asimétricas, siempre una muestra pequeña puede no reflejar bien a la población. Pero la gracia es que con esta técnica, que es bastante fácil de programar, de hecho les voy a mostrar cómo se programa, uno puede estimar un error estándar o un intervalo de confianza directamente, porque uno tiene una sampling. Uno al final lo que hace es convierte la sampling distribution, que es un objeto imaginario, en un objeto tangible, aunque aproximado. Antes lo aproximamos con el teorema central del límite por una normal, acá en verdad lo aproximamos mediante una simulación. Esa es la idea. Entonces acá hay un ejemplo donde tenemos una distribución de la media. O sea, tomé una población y saqué varias muestras con bootstrapping simulada, y a cada uno le calculé la media, es una distribución de medias. Y este histograma y esto que muestra azul es rojo, es la densidad teórica que hubiese tenido, la sampling distribution. Y muestra que el histograma es muy parecido. Entonces hay teoría y demostraciones que muestran que el bootstrap converge a la distribución que te crea el bootstrap, converge a la sampling distribution cuando la muestra tiene un tamaño razonable y ya con un tamaño alto de muestra. Entonces la figura nos muestra que la distribución de promedios desde muestras de bootstrap se parece mucho al supuesto de normalidad que tendría la sampling distribution. No tiene sentido hacer bootstrap para cosas que es estimadores de máxima verosimilitud o estimadores que sabemos que son asintóticamente normales, porque ahí sabemos la forma teórica de la sampling distribution. El bootstrap hace mucho sentido cuando queremos calcular intervalos de confianza o estimar errores estándar, o sea, entender la variabilidad de nuestro estimador, cuando nuestro estadístico muestral no es tan fácil de
de aproximar con teoría asintótica o la forma cerrada matemática del intervalo de confianza es muy difícil, es muy cara, es muy compleja matemáticamente. Entonces, cuando nosotros creemos que la gaussiana no es un aproximador adecuado para la sampling distribution o tiene una forma matemática muy compleja, Bootstrap es una solución computacional de simulación que da garantías que en el largo plazo se va a converger a los valores reales. Entonces aquí hice una implementación genérica de Bootstrap en R, súper simple. Le puse myBoot a la función. Entonces recibo un dataset, que sería mi muestra. Fun es la función que calcula el estadístico muestreal, media, mediana, varianza, percentil. NRANDs son la cantidad de muestras que yo simulo y sample size el tamaño de cada muestra. ¿Ya? Idealmente sample size debiese ser igual a X, ¿sí? Pero también acá lo dejé como un parámetro. Y alfa lo puse como nivel de significancia para calcular un intervalo de confianza. Entonces, ¿qué hace esto? Hice un loop por la cantidad de runs, que son la cantidad de bootstrap samples que yo hago, y muestreo con reemplazo una muestra de tamaño sample size de mi muestra original, y voy guardando en un vector el valor de mi estadístico muestreal para cada muestra simulada. Entonces, mi estimador puntual generalmente es aplicar la función a X, calcular, por ejemplo, la media muestreal, la varianza muestreal, la mediana muestreal. Y el error estándar lo aproximo como la desviación estándar de este vector. Y puedo calcular entonces ahora mi intervalo de confianza usando los cuantiles en alfa medios y 1 menos alfa medio. Básicamente yo acá no asumo nada, pero yo asumo que mi distribución tiene una forma y yo le calculo el valor para esta cola y para esta cola de acá. Sin asumir que esto es gaussiano, puede tener cualquier forma. Hay otras formas de calcular los percentiles del intervalo de confianza con Bootstrap, que aproximando normal y cosas así, pero la teoría dice que se portan peor, que esto es lo mejor que se puede hacer. Acá es totalmente, no hice ningún supuesto sobre la forma de la sampling distribution. Es totalmente empírico. Entonces retorno mi estimador puntual, mi error estándar y el límite inferior y superior de mi intervalo de confianza. Entonces los límites inferiores y superiores del intervalo de confianza los obtengo de los percentiles o los cuantiles alfa medios y 1 menos alfa medio de mi vector de estadísticos muestreales calculado por cada muestra de Bootstrap. Entonces acá, por ejemplo, calculamos un intervalo de confianza Bootstrap de la mediana. La mediana también se le puede calcular un intervalo de confianza teórico, pero es más complejo de calcular. Y lo usando Bootstrap. Entonces lo repito 6.000 veces, uso muestra de tamaño 64 y uso un nivel de significancia 0.05. Y corro esta función que yo programé y me da entonces un point estimate y un error estándar y un límite inferior y superior del intervalo de confianza simulado. Acá no hay garantía, si yo lo repito varias veces, por aleatoriedad va a variar el intervalo de confianza. Pero es una buena técnica, acá está el código, myBoot. Pueden jugar con este código, compararlo con el error, por ejemplo, lo pueden calcular con la media y compararlo con el teórico y ver que se asemeja bastante. Eso, entonces con eso ya cerramos esta súper maratón de clase, bien larga. Algunas van a ser más cortas, pero estas están bien intensas, las de inferencia frecuentista. Pero introdujimos entonces muchos conceptos fundamentales de la inferencia estadística. Discutimos el enfoque frecuentista. Entonces primero hablamos de las muestras y los sesgos que pueden tener. Hablamos de los estimadores y las propiedades de los estimadores y su distribución, que son las sampling distribution. Revisamos algunos estimadores conocidos, como la media muestreal, la proporción muestreal, y vimos que eran insesgados. Vimos cómo su sampling distribution se puede aproximar con la normal cuando n es grande, gracias al teorema central del límite, que es la teoría asintótica en estadística. Vimos un método más general para obtener estimadores de funciones paramétricas llamado estimador de máxima verosimilitud. Vimos que tenía propiedades interesantes como ser consistente, ser asintóticamente normal.
Vimos después cómo ver la incertidumbre de un estimador usando los intervalos de confianza. Entendimos cómo se calculan, de dónde vienen los percentiles y la lógica esta de cómo interpretarlo, que no es una interpretación probabilística directa, sino más bien en garantías en long run, como se dice en la estadística frecuentista. Y finalmente introdujimos un método para aproximar intervalos de confianza o errores estándares usando simulaciones, que es muestreo con reemplazo, que se llama el Bootstrap. Y con eso terminamos esta clase de introducción a la inferencia frecuentista. Próxima clase hablamos de diseño de experimentos y test de hipótesis. Nos vemos. Chau, chau.